Muy buenas noches para todos. Entonces, bienvenidos una vez más a este espacio de cálculo diferencial. Vamos a trabajar en el día de hoy unas funciones utilizando otras reglas aparte de las reglas básicas que hemos venido trabajando, como la regla de la potencia y la regla de un número, una constante. Vamos a tomar unos ejemplos. Entonces, vamos a partir de una funcioncita f de x, y vamos a suponer que nos dan una función como x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 2, y vamos a suponer que ese binomio, que es un binomio realmente, está multiplicado por x menos 3. Vamos a suponer esto. Entonces, es una función común y corriente, pero en este caso, esa función es un binomio, un producto o multiplicado por otro binomio, ¿sí? Es decir, aquí ya cambia el asunto de lo que nosotros veníamos trabajando. Nosotros, cuando hemos hecho los ejercicios de las funciones anteriores, mirábamos que esas funciones nunca había un producto. Siempre era entre cada una de las expresiones había una suma, una resta, pero pues nunca nos habían dado una expresión como la que yo tengo en este momento. Ahora, pues claro, yo podría hacer lo siguiente. Entonces yo podría reescribir esta función, es decir, yo podría solucionar este producto multiplicando este con este. Entonces vamos haciéndolo acá. Yo voy a multiplicar x cuadrado por x, pues me da x cubo, ¿cierto? Más por más. Si yo multiplico este con este, entonces me da más por menos, menos, y aquí me da 3x cuadrado, haciendo la multiplicación 1 a 1. Ahora, si ya el primero con los dos de allá, si yo multiplico este señor con este señor, más por más, y me da 2 por x, pues 2x. Y si yo hago esta última multiplicación y yo cojo más por menos, menos, menos y 3 por 2 me da 6. Ok. Miren que la función, yo no he sacado la derivada, ¿sí? Bueno, vamos a suponer acá que me dicen encuentre la derivada. Es decir, encuentre f' de x en este caso. Encuentre la derivada. Eso es lo que nos piden, ¿sí? Se me olvidaba decir que nos están pidiendo. Entonces, en ese caso, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, pues como era un producto, yo no puedo hacer nada. O sea, tengo que solucionar el producto. Algunos cometen el error, o podemos llegar a cometer el error y dicen, entonces yo derivo esta más esta, y aquí la derivada de esta. No, falso, falso. Eso funciona cuando las funciones, pues la función que nos dan están expresadas así, como sumas y restas. Pero cuando son productos, el asunto no funciona. Entonces, observen que esta expresión de aquí arriba, yo de una vez hice los productos, me dio esta. Entonces, la función sigue siendo f de x, sigue siendo f de x. ¿Sí? No he sacado derivada, lo único que hice fue un producto a partir de unas multiplicaciones acá. Esta función de arriba y esa función de abajo son exactamente lo mismo, por eso yo no le coloco aquí f comita, porque f comita significa derivada. Dejo la misma f de x, indica que la función, lo único que hice fue el producto, no he sacado nada más. Usted revisaría o revisaríamos si de pronto el resultado que yo tengo acá, en este caso me dio un polinomio, de pronto se puede simplificar, ¿no? Pues si usted observa, no, porque aquí me da x cubo, x cuadrado, x y un numerito. No, no se puede simplificar. Pero esta función que yo saqué o yo reescribí, miren que ahora sí no hay productos, sino que hay sumas y restas, y entonces ahora sí podría encontrar una derivada, ¿cierto? Yo podría encontrar la derivada. Entonces yo puedo, con las reglas básicas, encontrar esta derivación. Entonces, ¿cómo derivo?
Recordemos que pues el exponente vas a multiplicar, aquí hay un 1, entonces me queda aquí 3 por x, el exponente se le resta un 1, ¿cierto? En este caso me queda un 2. Y acá pues ya está la derivada de este señor. Ahora voy a derivar este otro. Este 2 vas a multiplicar acá, me queda 3 por 2 me da 6. 6, este x, ¿sí? Y la derivada de 2, pues la derivada de 2 no, sino 2 menos 1 me da 1. Perfecto. Ya está derivada este otro. Acá, la derivada de 2x, pues simplemente es 2 por reglas básicas de derivación. Ya había explicado de dónde sale esto. Y habíamos dicho que la derivada de un número, es decir, la derivada de una constante, es el número 6. Bueno, ahora, si no tiene claro estas reglas de derivadas como son de la potencia y como son de la constante, pues sí tendría que remitirse a la clase anterior o al video que está en mi canal para revisar cómo es que se hace ese tipo de derivaciones, ¿no? Ahora bien, esta es nuestra derivada, o sea, esta daría respuesta a nuestra pregunta. Y ya hemos hablado que si queremos, pues podemos seguir derivando, entonces una segunda derivada, una tercera derivada, una cuarta derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué observamos entonces también? Que estos procesos así de multiplicar y después reexpresar y después derivar, pues son procesos que se vuelven un poco largos. Bueno, voy a borrar esta función, por favor. Voy a escribir otra función. Voy a escribir otra funcioncita. Entonces, si quieren, tomen pantallazo y voy a borrar esta funcioncita. Ok, bueno. Vamos a suponer entonces que me dan ahora lo siguiente. Me dan f de x, otra función, f de x, y me dicen que f de x es igual a, abramos paréntesis, x al cubo más 1 y esto lo voy a multiplicar. Entonces miren que ya hay un producto. Cuando ya me dicen que lo voy a multiplicar es que ya hay una multiplicacióncita ahí. 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más 8x menos 5. Menos 5. Ok. Entonces, esta es una función que, que nos piden también, digamos que nos están diciendo, saque la derivada, saque o establezca o encuentre, como lo quieran tomar, saque la derivada. Es decir, encuentre f de x, ¿sí? Bueno, aquí tienen que, vamos, nos están diciendo, encuentre o halle la derivada de esa función. La derivada se expresa con una comita, no son dos. La derivada de esa función. Ok. Me están pidiendo eso. Ahora, claro, yo podría hacer exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, yo no puedo derivar acá 3x al cuadrado y que la derivada de 1 es 0 y aquí no. No, porque es que entre este binomio, ¿sí? Y este trinomio dice que entre los dos debo multiplicarlos. Entonces no lo puedo sacar así como directo, ¿no? Como lo hice en el punto anterior. No. ¿Qué tendría que hacer? Yo lo que tendría que hacer es coger entonces este por este por este por este con este con este y este con este, me daría aquí un polinomio largote, ¿sí? Simplificar y después de simplificar, encontrar una derivada, ¿sí? Pero si el polinomio es más largo, o sea, si este no fuera un binomio, sino un polinomio de 5 términos, y este fuera un polinomio por ahí de 7, pues esa multiplicación se me volvería a mí un caos aquí muy, muy largo, ¿ok? Pero pues, no digo que no se pueda hacer. ¿Qué es lo que ocurre?
que aparecen entonces otras reglas que son supremamente importantes. De hecho, creo que yo lo compartí también en un video por ahí que coloqué. Y entonces vamos a hablar de una regla que se llama regla del producto. Bueno, vamos a hablar de una regla que se llama regla del producto. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica? La regla del producto entonces me dice que siempre que yo tenga una función f multiplicada, ¿sí? Puntico ahí, por g, ya voy a explicar, tranquilos, ¿sí? Y me piden la derivada, entonces me piden la derivada de f por g, eso es igual, denme un segundo, por favor, eso es igual a la primera, es decir, f, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la primera. Bueno, entonces esta es una fórmula, esta es una formulita, una regla que se llama la regla del producto. ¿Y cómo funciona? Entonces voy a explicar acá arriba. Voy a borrar acá este f de x. Me están pidiendo encuentre la derivada. Sí, yo voy a dejar acá. Me están diciendo encuentre la derivada de esa función. Me están pidiendo eso. Lo que me están diciendo es que este producto, ¿sí? Aquí ahí aparece una función, este es un binomio, y está multiplicando a este señor. Entonces, lo que yo voy a mirar aquí en mi formulita es que me dicen que cuando yo tenga un producto de dos funciones, una llamada f y otra llamada g. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo voy a coger el primer producto que yo tengo acá, este señor de acá, este señorcito de acá, este producto que yo tengo acá, lo voy a llamar f. Digamos que yo lo bautizo acá chiquitico, f. ¿Sí? Le pongo acá, este producto lo voy a llamar f. Y este otro producto, el otro señor, lo voy a bautizar y le voy a poner que este señor lo voy a llamar G. G. Entonces, realmente, lo que yo tengo es que tengo F, que es este señor, por G. Digamos que para que me quede esta simbología acá, es F por G. Eso yo los aconsejo para comenzando, pues los bauticen así. Usted identifique el primer término, la primera expresión que le den del producto lo llama F y la segunda expresión del producto lo llama G. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces yo voy a decir, voy a encontrar una derivada. Voy a encontrar la derivada de esta función. Voy a encontrar la derivada de esta función. O sea, voy a encontrar esto. Y esto, entonces usted va mirando aquí la formulita, va mirando aquí la regla y va tomando la función que le dan y vamos trabajando. Entonces, mire, ¿qué dice la formulita? La formulita dice que esto es igual, el producto de dos expresiones es igual a f. Entonces vengo y miro acá. ¿Qué es f? Todo este señor. F solita. Entonces yo cojo f solita. Entonces la escribo acá. F solita. F solita es x cubo más 1, ¿cierto? X cubo más 1. Eso es f. Ok, listo. Ya hice acá esta f. Dice que esa la multiplique, realmente esta es una multiplicación, dice que eso lo multiplique con la derivada de g. Entonces yo vengo acá, miro cuál es g, que es esto, y saco su derivada. Yo ya sé como por derivaciones básicas, reglas de derivación básica, cuál es la derivada de g. En este caso, la derivada de g, ¿cuál es? De este señor, si usted lo quiere hacer aparte, no hay problema, pero ya necesitamos que lo vaya haciendo más rápido, directo. Acuérdense que la derivación es que el exponente vas a multiplicar, entonces me da 4x, está al cuadrado, pues le quito un 1, me queda 1. Y más
La derivada de 8x es 8. Es 8. Y la derivada de menos 5, pues la derivada de una constante es 0. Listo, miren. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Qué hice en este primer proceso? Este punto. Esto ya lo hice. Ya está. ¿Qué era? Coja f y multiplíquelo por la derivada de g. ¿Sí? Algunos acostumbran de pronto a sacarlos a un ladito y ir haciendo los procesos a un lado, no hay problema. Bueno, ahora ¿qué dice? Que eso sume con g. Miren que cuando tiene comita es que es la derivada, pero cuando no tiene comita indica que es la función tal y como la den, sin derivar. Entonces g en este caso es que 2x cuadrado más 8x menos 5. Muy bien, listo. Pero este otro señor, miren que apenas escribí g, dice que eso lo multiplique, entonces lo multiplico acá con la derivada de f. Es que la derivada de f, pues vengo, miro cuál es f, que en este caso f es esto, y multiplico por su derivada. ¿Cuál es la derivada de x al cubo más 1? Pues la derivada de x al cubo más 1 sería 3x al cuadrado, ¿cierto? 3x al cuadrado, porque esa es la derivada de este señor, y la derivada de 1, pues es 0. Entonces simplemente me queda así. Y listo. Entonces con este paso, con este proceso, miren que yo cogí la segunda y lo multipliqué por la derivada de la primera o por la derivada de f. Con este paso hice esto. Entonces, si observan, ya no me queda tan extenso, ¿sí? Ya no me demoro. Al principio, pues de pronto se demora un poquito, mientras que uno pues mira cuál es F, cuál es G, pero pues ya en la práctica uno lo hace mucho más rápido. Ahora, esta es la derivada, esto es la derivada, ya, eso ya es derivación, esa es la derivada. Lo que hace uno de ahí para abajo, es poner esto un poco más bonito. ¿Cómo es más bonito? Entonces, más bonito es, pues yo de pronto yo voy a decir, ok, ya derivé, sí, pero voy a ponerlo más bonito. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues dice que esto es un producto de estos dos señores. Entonces, yo hago estas operaciones de pronto, ¿no? Multiplico x cubo por 4x, me daría 4x a la cuarta, ¿cierto? 4x a la cuarta, más estos dos, ¿cuánto me da? Me daría 8x cubo. ¿Sí? Ya hice esto con estos dos señores, más 1 por 4x me da 4x, más 1 por 8 me da 8. Entonces, hice la multiplicación de esto por este por por este. Estas flechitas también las voy a comenzar a desaparecer el tercer corte. Es decir, el tercer corte es fundamental en el cálculo diferencial porque aquí ya es todo trabajo con derivada. Ok, listo. Y aquí haría lo mismo, ¿no? Entonces, este 3x al cuadrado está multiplicando este trinomio. Entonces, yo hago 1 a 1. Entonces, más por más. 3 por 2x me daría 6x. Aquí es x cuadrado y x cuadrado me daría x a la cuarta. Más 3 por 8, 8 por 3 me da 24. 24x al cubo, ¿cierto? Porque aquí multiplico x cuadrado por un x, pues me da x al cubo, más por menos, menos, y 5 por 3, 15, x al cuadrado. ¿Sí? Miren que aquí saqué la derivada, pero acá para abajo, esto es matemática básica. Eso ya es una matemática álgebra sencilla de octavo, entonces ya comienzo a hacer estos productos y me dio estas respuestas. Pero, pues por orden matemático, yo la puedo poner más bonita, ¿sí? Ya la dejo más linda.
mirando si de pronto hay expresiones que yo pueda simplificar. Por ejemplo, este señor y este señor, que son x a la cuarta, es el de mayor exponente, es cuarta, entonces yo cogí uno primero, entonces yo digo 4x a la cuarta más 6x a la cuarta, eso me da 10x a la cuarta. X a la cuarta. ¿Listo? X a la cuarta. ¿Qué más tengo acá? Tengo 8x al cubo y tengo 24x al cubo. 24 más 8, esto me da más 32 x al cubo. Ya me va quedando más bonita. ¿Qué más tengo? A ver, en orden, ¿no? Aquí es 4, 3, ¿qué sigue acá? Ah, este. X al cuadrado. ¿No tengo ningún otro x al cuadrado? No, entonces baja solito. Menos 15x al cuadrado. Menos 15x al cuadrado. ¿Qué otro tengo? ¿Qué otro término tengo? Este también está acá. No tiene otro, entonces lo bajo solito. Más 4x, más 4x. Y el numerito no lo puedo olvidar, lo pongo acá. Más 8. Y entonces indicaría que esta es nuestra derivada ya organizadita, bonita, de esta función que nos dieron inicialmente. Claro, esta función ya, si le piden una segunda derivada, pues ya la puedo encontrar mucho más rápido porque ya aplico ahí sí las reglas básicas y puedo sacar segunda, tercera, cuarta, bueno, hasta donde pueda. Preguntas, por favor. Todo claro hasta el momento. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ok, bueno. Hagamos otra, hagamos otra. Tomen pantallazo, tomen foto, por favor. Bueno, voy a comenzar a borrar. No quiero borrar mi fórmula. Ok, bueno, vamos a tomar otra función para mirar con regla del producto cómo funciona. Entonces voy a tomar acá esta función. G de X es igual a, abro paréntesis, a X al cubo menos 5X, a X al cubo menos 5X, menos 5X, más 9, por, o producto de, 2X más 1. Dos x más 1. Ok, bueno. Este es un 9. 9. ¿Qué nos piden para esta función? Lo que nos están pidiendo es encuentre la derivada de g de x. Están pidiendo. Entonces, miremos que esta función, pues hay funciones que yo la puedo llamar f de x, g de x, h de x, r de x. No importa, o sea, no importa. Y que la variable, pues en este caso dice que está trabajando con la variable x, pues aquí pues debe estar esa variable, ¿no? Debe estar. Pero tampoco necesariamente puede ser la variable x, puede ser una w, puede ser una v, puede ser una b, puede una, bueno, ¿cierto? O sea, la t, pues la variable también puede cambiar, eso no importa, pero el proceso se mantiene. Ahora,
Lo que nos dicen es encuentre la derivada de g, ¿sí? De x. Yo podría, ya lo expliqué, hacer estas multiplicaciones, ¿sí? Reescribir, digámoslo así, hacer este por este, este por este, este por este, y eso me va a quedar un producto largo, después simplificar y demás. Ahora, pues vamos a trabajar es utilizando la regla del producto. ¿Y qué me dice la regla del producto? Que siempre que yo tenga dos expresiones, a una la voy a llamar f, a la otra la voy a llamar g, y que voy a utilizar esta formulita. Entonces, esa formulita, entonces me indica a mí que yo la primera función que me den, la llamo f. Siempre. Y la segunda función que me den, la voy a llamar g. Siempre la primera es f, la segunda es g, para llevar el orden. Mi primera f, segunda g. Ahora, pues voy a mirar acá, entonces la derivada de esa función, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Entonces vamos a ir encontrando la derivada. Entonces dice, coja f. Mira, aquí miro la formulita, dice, coja f normalito. ¿Cuál es f? Ah, todo esto. Pues lo escribo. Entonces me daría x al cubo menos 5x más 9, normalito. Dice, eso multiplíquelo con la derivada de g. Entonces yo miro cuál es g, es esta, y lo multiplico por la derivada. ¿Cuál es la derivada de g? Pues en este caso, la derivada de g, la derivada de 2x, pues es 2. La derivada de 1, pues es 0, entonces no la anoto. Listo. Ya. Ya hice esto. Ahora, ¿qué sigue? Dice, más g, escojo g normalito, sin derivar, la comita indica que es derivada, en este caso esa g está sin derivar, la escribo acá, y dice que la multiplique por la derivada de f, entonces vamos a mirar cuál es la derivada de f. En este caso la derivada de f sería 3x cuadrado menos la derivada de 5x es 5. La derivada de 9 pues no se coloca porque la derivada de 9 es 0. Y listo. Esa es nuestra derivada. Ya, ahí está nuestra derivada. Esto es cálculo diferencial. ¿Qué es lo que sigue de ahí para allá? Matemática básica. Entonces, la matemática básica, el álgebra me dice que no puedo dejarla así porque no me queda como tan bonito. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer esas multiplicaciones. Por ejemplo, este trinomio está multiplicado por 2. Entonces, pues este 2 multiplica todo. Entonces me daría 2x cubo. Más por menos, 2 por 5, 10. El x, ¿no? Más 9 por 2, 18. Listo por este lado. Ahora, acá, pues hago esta multiplicación también, ¿sí? Este por este, este por este, este por este y este por este. Pues hagámosle a ver. Más por más. 2 por 3 me da 6. X. Aquí es 1 y aquí son 2, me da 3. Más por menos, 5 por 2 me da 10. X. Listo el primero con los dos de allá. Ahora el segundo con los dos. Entonces me da más 1 por 3x al cuadrado, pues me da 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y más por menos, 1 por 5 me da 5. Listo. Hice todas esas multiplicaciones, todo ese cuento de todos los productos. Me dio este resultado. ¿Qué me queda? Pues ponerlo aún más bonito. Sigue siendo g de prima de x o derivada. Pues miremos qué podemos simplificar. Por ejemplo, ¿cuál es el de mayor exponente? Los cubos, ¿no? Entonces aquí sería
2x al cubo y sumado 6x al cubo me da 8x al cubo. 8x cubo. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Los cuadrados. Solo está este señor, ¿cierto? No hay otro que tenga cuadrado, entonces queda el señor solito ahí. Uno de una vez puede ir dejando ordenado la expresión. Siempre uno ordena del mayor exponente al menor. ¿Qué otro tenemos? Este señor, por ejemplo, menos 10x, eso me da menos 20x. ¿Sí? ¿Y qué otro tenemos? Acá este último señor, casualmente, bueno, ¿qué nos queda acá? 18, ¿cierto? Que es este, y le quita 5, entonces aquí me queda, ¿qué? 13, ¿no? Y listo. Entonces, esta función que me da acá es la derivada de la función que nos habían dado. Y con esa función, pues podríamos sacar una segunda derivada, una tercera derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos. Entonces, con esto, pues vemos otras reglas de derivación, como la regla del producto, que implica que siempre que tengamos una función y donde esté multiplicando dos expresiones algebraicas, vamos a utilizar una regla. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en la primera donde ya se hizo la derivación con la regla del producto, ¿se puede volver a hacer? ¿Acá? Sí, ¿no? No, no porque mira que acá esto es un producto, pero aquí hay un más y aquí es otro producto. Y la regla del producto es que solo sea F por G, o sea, así, solita. O sea, si de pronto solo le hubieran dado este ladito así, bueno, ahí sí podría, pero mira que aquí hay otra y aquí hay otro producto, entonces no se podría, no se podría. Realmente tendrías que hacer todas estas multiplicaciones para llegar acá y ahí sí, con esta, sí puedes volver a sacar una segunda derivada. Pero tienes que hacer ese producto. Listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esta fórmula solo aplica para dos funciones o se puede aplicar para más? Se puede aplicar, claro, buena, excelente pregunta. Se puede aplicar para más funciones, ¿sí? Porque aquí podría ser F, G y otra que sea H. Y claro, entonces ya comienzan a hacer una serie de combinaciones entre la primera, por la segunda, por la tercera, más la primera polaridad de la segunda. O sea, la fórmula sí se puede hacer, pero sería más extenso. Pero se puede, ¿sí? Eso también se puede hacer, pero por lo pronto solo vamos a trabajar con productos de dos funciones nomás. Ok, profe, gracias.